Hola, buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Jacqueline Ángeles y yo voy a ser quien los va a estar acompañando. Eh, Antes que nada, quiero hablarles un poquito de lo que es Psicoeduca. Psicoeduca nace de la necesidad de compartir el conocimiento que tenemos para todas las personas mediante talleres y cursos. Actualmente tenemos los siguientes cursos: emociones, TEA y TDAH, estimulación temprana, estrategias de aprendizaje, autoconocimiento y también de recursos humanos. Todos estos ámbitos son de los que van a estar tratando nuestros talleres y cursos, que si requieren mayor información, pues están en nuestras redes sociales. Y ahí estamos subiendo mucho contenido específico sobre cuándo empiezan, sobre los horarios, sobre cómo inscribirse y todo esto. Em, Bueno, también quiero presentarles a un poco del team de Psicoeduca. Nos acompaña Rodrigo Olivares, que también está muy al pendiente de este proyecto. Eh, yo, que soy Jacqueline Ángeles, Marisol Manzanares y Daniel Medina, todos psicólogos y especializados en diferentes áreas, pero todos con mucha experiencia brindando cursos y talleres y con muchísimas ganas de enseñar, compartir lo que sabemos. Bueno, hoy quiero hablarles, compartirles un poco de lo que va a ser el curso de trastorno del espectro autista y la familia. Este curso será impartido por la psicóloga Jacqueline Ángeles, un gusto, y por lo tanto vengo a hablarles un poco sobre lo que trataremos en este curso para, pues para invitarlos a inscribirse, ¿vale? Bueno, primero que nada y antes de pasar a la definición de trastorno del espectro autista, quisiera retomar un punto muy importante y es que toda la terminología que vamos a estar usando, así como imágenes o símbolos que vayamos a usar, se hacen con todo el respeto hacia la comunidad autista, porque sabemos que muchos de ellos a lo mejor pueden o no identificarse con los símbolos o terminología que aquí se va a utilizar, ¿vale? Entonces, recordar eso, que estamos abordando desde un punto de respeto, ¿vale? Y bueno, retomando la terminología, utilizamos trastorno del espectro autista porque retomamos muchos aspectos del DSM-5, entonces por eso se usa esta terminología. Bueno, ahora sí, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, el trastorno del espectro autista es una condición de origen neurobiológico que afecta al neurodesarrollo y que tiene implicaciones en el área social, de la comunicación y en el comportamiento. Bueno, las implicaciones se dice que son en estas tres áreas principalmente, pero son multidimensionales. Y bueno, se caracteriza por una interacción social disminuida, con deficiencias en la comunicación e inflexibilidad en el comportamiento. Los criterios diagnósticos principales manejados por el DSM-5 tienen que ver con el área de la comunicación, y aquí se ve disminuida tanto el área verbal como la no verbal, es decir, los gestos, tanto también con la reciprocidad de emociones. Eh, en la parte de la interacción social, hay muchas deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. ¿Por qué se da esta deficiencia? Justo porque el área de comunicación también tiene sus implicaciones. Estas dos áreas justo van mucho de la mano. Realmente las deficiencias en la comprensión, por ejemplo, de la relación con el otro, tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, o con la comunicación social, con los gestos, con la reciprocidad, con el entendimiento de lo que el otro me quiere decir de manera no verbal. En ese aspecto son muchas de las problemáticas que los pequeños o las personas con TEA suelen tener. El área, al hablar del lenguaje, pues es un amplio espectro, ¿no? Puede tener lenguaje, puede no tener lenguaje, puede tenerlo, pero
de una manera diferente a la que comúnmente conocemos. Y bueno, por la parte de los patrones de comportamiento, es muy amplio esto y pues realmente dentro del curso se explica más específico todos los patrones de comportamiento, ¿no? Pero en general se trata de estereotipias. ¿Qué son las estereotipias? Pues son patrones de comportamiento que se hacen de manera repetitiva. En el caso de las personas con TEA, se dice que principalmente las realizan cuando se encuentran en un estado de estrés o cuando no pueden expresar o no saben cómo expresar lo que están sintiendo. El tipo de las estereotipas seguramente las han escuchado ya en muchas ocasiones. Son, por ejemplo, el aleteo, que es uno de los más comunes. El aleteo, por ejemplo, que se toquen mucho la nariz, que acaricien sus orejas, se da mucho. em, ¿Qué otras cosas? Dar vueltas. Son de las estereotipias más comunes, pero pues cada caso va a ser diferente, ¿no? Cada caso puede tener una estereotipia diferente. También se caracteriza por intereses repetitivos y o restringidos. Aquí sí quisiera poner mucha atención a hablar de intereses eh, repetitivos y o restringidos. En el trastorno del espectro autista se habla de unos intereses excesivos, repetitivos de manera excesiva y o restringidos de manera muy excesiva, no inflexibles, ¿no? ¿Por qué hago este paréntesis? Porque no es lo mismo el que a mí me gustan mucho los dinosaurios a que a una persona con TEA tenga interés específico en cierto tipo de dinosaurio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quiero dejar claro que es de una manera excesiva. Eh, Estos intereses repetitivos caen en la monotonía, en la inflexibilidad, en los rituales, las rutinas, tienen que ver con todo eso, son restringidos y fijos. Entonces, para que haya cambios, sí es muy difícil y muchas de las veces cuando hay cambios también es cuando se dan estas estereotipias para hacerle frente a este cambio, a este estrés ante el cambio. Y también una de las características es la hiper o hiporreactividad. Esta parte también es muy importante tomarla en cuenta ya que mm, pues esto nos va a beneficiar o afectar mucho en el desarrollo en cuanto a los sentidos, porque hablar de una hiper o hiporreactividad sensorial nos habla, por ejemplo, con el fuego. Pueden sentir muchísimo el fuego o pueden sentirlo de manera disminuida. Entonces, por ejemplo, en el caso de sentirlo de manera disminuida hay que tener muchísimos cuidados, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta todo esto. Puede ser con ruidos, puede ser con luces, o sea, visualmente, puede ser con muchos estímulos visuales, auditivos, del tacto. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. También es importante mencionar que pueden darse comportamientos desafiantes o de agresión, justo el caer en estas estereotipas de no saber cómo comunicar lo que estamos sintiendo, cómo hacer frente a lo que estamos sintiendo, cae en este tipo de conductas y es muy importante pues tenerlas en cuenta, ¿vale? En general el DSM-5 nos habla justo de que son estas tres áreas las que se ven afectadas por el trastorno del espectro autista, este, de manera general. Hay muchísimas más características que pues ya iremos viendo en el curso, ¿vale? Bueno, yo quise compartirles esta frase que para mí es muy significativa al hablar del trastorno del espectro autista porque dice así: si conoces a una persona con autismo, solo conoces a una persona con autismo y es del doctor Stephen Shore. Eh, Pues es muy real. ¿Por qué se llama trastorno del espectro autista? Porque hay una amplia gama en la que caben cada uno de los casos de trastorno del espectro autista y se diferencian muchísimo entre sí. No es lo mismo
el caso que tú conoces de tu hijo al caso que tiene otra mamá con su hijo, o el caso de que tu terapeuta llega a ti a tu consulta, a que el caso de tu colega. Va a haber muchísimas diferencias y por eso se llama espectro, porque hay muchísimas diferencias entre cada caso. Cada caso es específico y por lo tanto cada caso tiene sus características, sus comorbilidades. Cada caso debe de tener una evaluación muy específica y una atención específica, porque aunque la literatura nos hable de muchas características de este trastorno, cuando empiezas a conocer casos te das cuenta que hay muchísima diferencia, muchísimos niveles. De hecho, el DSM-5 lo divide en 3 niveles, pero entre esos niveles hay como mucha apertura, ¿no? Mucha apertura a las características de cada caso. Entonces, por eso en sí, esta frase me parece muy completa para hablar de esto, de que cada caso es especial y específico. Bueno, ahora quiero hablar de causas con interrogativa. ¿Por qué? Porque no se trata de causas como tal. No conocemos una causa específica se da este caso, entonces tiene autismo. No existe una causa. Y lo que sí existen son factores de riesgo. Lo que sí se ha estado desarrollando con investigación son los factores de riesgo que, que ayudan o que incrementan la posibilidad de que se dé un caso de autismo. Por ejemplo, algunos de los factores de riesgo son genéticos. Se ha investigado mucho, no sobre genes específicos, sino de mutaciones de genes que que, que se ha visto que se dan en los casos. Entonces, como tal, no se tiene un gen del autismo, no se ha llegado a eso, pero sí se siguen investigando ciertos genes, ¿no? Cierta carga genética que incrementa la posibilidad de que se tenga autismo. Y en el caso de los ambientales, pues también son amplios. Van desde la prematurez, la edad avanzada de ambos padres, la exposición a toxinas, muchas situaciones perinatales, enfermedades durante el embarazo. Todo esto se ha visto que incrementa la posibilidad, ¿no? De que se tenga el autismo, pero como tal, una causa no tenemos. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad y por lo tanto no hay medicina que lo cure. Se trata de una condición y por lo tanto es algo que va a perdurar, ¿no? A lo largo del tiempo, que sí se puede trabajar, pero no se cura, porque no es una enfermedad, por lo tanto no hay una medicina que lo cure. En este punto sí quisiera ser muy, muy insistente. ¿Por qué? Porque en el mercado hay muchas personas que nos venden la cura del autismo. Y eso sí, me encantaría que quedara claro para todos, no hay una cura del autismo. En este punto, antes de pasar a la familia, quisiera retomar pues muchos mitos que se han dado a causa de estas medicinas para el autismo. Pues mal dicho, ¿no? Porque como les digo, no hay cura, no hay una medicina. Entonces hay muchos, muchos, muchos mitos. Desde el mito como más fuerte que tenemos es que las vacunas causan autismo. Mencionen también en el chat si conocen algún otro mito y si quieren que hablemos de él en el curso. Pero, por ejemplo, las vacunas. ¿Por qué se habla de las vacunas? Porque alrededor de los 3 4 años, que es cuando les tocan más vacunas a los pequeños, es cuando se empieza a notar más las características de esta condición. ¿Por qué? Porque empieza a haber más sociabilidad, porque en esa edad pues ya tendría que tener un lenguaje el pequeño. Entonces, se da justo en este periodo de tiempo las vacunas. Por lo tanto, se ha asociado, pero realmente no son las vacunas. Al contrario, las vacunas pues son muy importantes
más en el caso de pequeños con espectro autista, porque sus defensas tienden a bajar muchísimo. ¿Y por qué? Porque se ven acompañadas, el de autismo no viene solito. Muchas veces viene acompañado de muchas comorbilidades, por ejemplo, problemas estomacales. Pues hay una amplia variedad, no es como que tenga autismo y deba de tener entonces ya problemas gastrointestinales, no, pero muchos de los casos vienen acompañados de muchas comorbilidades y al ser bajas sus defensas por esa condición, pues entonces necesitamos, es necesario estas vacunas, ¿no? Ay, disculpen. Algunos otros de los mitos que se han dado mucho por todas las series, películas que hay actualmente sobre el autismo o que incluyen a una persona con autismo, pues son, por ejemplo, que todos los autistas son superdotados. Y en esto, pues sí, nos ha ayudado mucho The Good Doctor, Sheldon Cooper, ¿qué otras? Atypical, todo esto, pues sí, ha tenido un impacto, ¿no? Y quiero decirles que no todos los autistas son superdotados, que sí, hay muchos casos, pero no todos. También el autismo puede ir acompañado de una disminución intelectual, entonces, pues sí, mencionar que esto es un mito y pues que no hay que propagarlo. Por ejemplo, un mito que hace poco escuché es que si le gustan mucho los dinosaurios es autista. No. El autismo, como les dije, el autismo, una de sus características sí son intereses restringidos y repetitivos, pero no quiere decir que forzosamente si a tu pequeño le gustan los dinosaurios, tenga autismo. O sea, no. O sea, sí, hay mitos como estos que realmente no deberían propagarse. Por ejemplo, también otro que va muy ligado con las comorbilidades que les decía, es que necesitan una alimentación específica. Las personas con autismo sí pueden beneficiarse de cierto tipo de alimentación, dependiendo de las características de cada caso, de sus comorbilidades y de sus comorbilidades, ¿no? Entonces, pues no es generalizar. Esto, pues sí, más que un mito, pues es como una mala información generalizada. Porque sí, tu pequeño puede verse beneficiado de esto o de terapias, de quimioterapias, pero ya depende de cada caso, ¿vale? No hay que tener mucho cuidado con la generalización. Si conocen algún otro mito, si quieren que en el curso trabajemos con algún otro mito, o que les ayudemos a responder esa duda, pues pueden irla dejando en el chat, porfa. Y bueno, ahora sí, el tema en el que casi ningún curso nos habla. La familia, las implicaciones que tiene el diagnóstico dentro de la familia, cómo afrontarlo. Un beneficio amplio de este curso que vamos a brindar en Psicoeduca es justo hablar de la familia. No solo hablar de la persona con autismo, sino hablar del afrontamiento que tiene la familia. Y bueno, para hablar de la familia quiero retomar 3 puntos importantes que específicamente vamos a tratar más a fondo en el curso, pero que quisiera comentar. Eh, para llegar al diagnóstico es un camino muy cansado, muy largo, que requiere pues sí, es un proceso largo, requiere poner mucho de la parte del cuidador. Es un proceso largo, cansado, que genera mucho estrés, que genera mucha ansiedad. ¿Y por qué genera todo esto? Porque cuando llega un embarazo, cuando te llega la noticia de que vas a tener un pequeño, un hijo, en el imaginario se empiezan a crear expectativas para ese niño, expectativas de cómo va a ser con nosotros, de cómo va a ser su vínculo, de que va a jugar con su hermanito, por ejemplo. Entonces, muchas de esas expectativas se rompen cuando llega el diagnóstico o cuando comenzamos a darnos cuenta de que lo que imaginábamos no está siendo así. Entonces eso genera mucho estrés, mucha ansiedad y buscar el diagnóstico, muchísimo cansancio y requiere económicamente de muchísimo. Entonces estas expectativas de las que les hablo se vuelven necesidades.
Ya no solo es mi pequeño no tiene un vínculo o mi pequeño no me sonríe, sino también ahora necesito darle atención a este pequeño. Y bueno, pues para llegar al diagnóstico, primero que nada se requiere de observación, observación por parte de los padres de los cuidadores, ¿no? No forzosamente tienen que ser los padres, sino aquellos que cuidan al niño y que pasan el mayor tiempo posible con él. Mucha observación para saber, pues, qué le genera las rabietas, por ejemplo, qué le hace daño, qué no, qué lo altera, qué no, cómo lo pueden calmar, estrategias. Entonces, mucha observación por parte de los cuidadores, pero también se necesita por parte de los profesionales, mucha atención profesional, principalmente con el médico, con el psicólogo, pues sí, principalmente con ellos, de profesionales que le apliquen pruebas para determinar el grado en el que tiene el autismo y si lo tiene, ¿no? Muchas veces, pues sí, se suelen confundir las características. Bueno, para llegar al diagnóstico, como les digo, es un proceso larguísimo que implica mucho desgaste emocional, mucho desgaste físico y también mucho desgaste económico. Así que, pues toda esta parte impacta totalmente al sistema que es la familia, ¿no? Porque se mueven muchas cosas y en la parte emocional se entra a un duelo. ¿Por qué? Porque se rompió algo, perdimos algo que habíamos estado imaginando cómo iba a ser. Cuando se rompen esas expectativas, se comienza un proceso de duelo. Y el duelo como proceso, pues, se puede dar, pues, de muchas diferentes maneras, ¿no? Usualmente se habla de estas etapas, la etapa de la negación, de enojo o de ira, de negociación, de tristeza o depresión, y finalmente se llega a la aceptación. En el proceso de duelo, como sabemos, cada una de estas etapas nos va a ayudar a algo y nos va a enseñar algo para llegar a la aceptación del problema y a poner en marcha acciones, ¿vale? Durante el curso, realmente estas etapas se abordan de manera más específica, abordamos lo que se pasa por cada una de ellas, lo que se siente y lo que se aprende, ¿vale? Entonces, al hablar de este duelo, el duelo lo va a pasar la familia. Sí, el cuidador es el que a lo mejor lo pasa o se nota más, pero también la familia, por ejemplo, si el pequeño tiene hermanitos, los hermanitos también pasan por un duelo, porque también en ellos se rompen expectativas. Mm, no es lo mismo, pues, jugar con un niño neurodivergente, ¿vale? Eh, o que tener ese vínculo de hermano con una persona con autismo. Entonces, pues sí, hay muchas diferencias y entonces eso hace que también pasen por un duelo. Toda la familia, abuelitos, si es una familia, este tipo de familias muégano que les llaman muy unidas, pues incluso tíos, sobrinos, abuelos. Entonces, papá y mamá, pues sí, mucho más, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta, que cada integrante de la familia lo va a vivir de manera diferente, que no va a ser mm, la misma temporalidad en que mamá se encuentra en negación que papá, o la misma temporalidad en la que el abuelo se encuentra en negación que el hermanito, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí es cuando el sistema familia tiene muchos cambios. Hablar de un sistema nos habla de que cada integrante ya tiene su rol. Entonces, cuando entra otro integrante, pues hay movimiento. Y más cuando este integrante tiene muchas necesidades eh, que debe de ser atendido por los hermanos, diferenciadamente por hermanos, por padres, por abuelos, o de manera específica, pues entonces todo se mueve, todo el sistema se mueve y se tienen que hacer muchos cambios. Al hablar de cambios, pues cuesta trabajo y al hablar de duelo, como les decía, cada uno
lo vive de manera diferente y no son eh, iguales en temporalidad. Cada uno puede estar pasando por diferentes etapas y si no hay comunicación en la familia, pues esto suele ser una problemática. Se puede venir una separación familiar, se puede venir problemas con el hermanito del pequeño Contea, porque sienta que a lo mejor no es atendido o que se ha dejado de lado sus necesidades por atender las del hermano. Entonces vienen muchísimas problemáticas para la familia que con las que pues necesita estrategias de afrontamiento, necesita estrategias para el estrés, para la ansiedad. Cada uno de los integrantes necesita de ellas. Entonces, en este curso se les va a estar brindando este acompañamiento pues específico a cada caso, se les van a brindar estrategias, se les van a enseñar también, si eres terapeuta, pues qué estrategias puedes utilizar en terapia o también en casa, si eres papá, mamá o cuidador, en general se les va a enseñar estrategias también. A veces suele ser muy difícil para los padres o para los cuidadores compartirlo con las demás gentes. Se les va en el curso se va a trabajar, a enseñar estas estrategias de sensibilización para hacerles o procurar informar hacia los demás lo que está pasando con tu familia y lo que es estar en relación con una persona autista. Entonces en el curso se van a estar brindando estas estrategias de sensibilización, cómo lo pueden abordar, estrategias de afrontamiento ante el diagnóstico y también una parte muy importante que es cuidar al cuidador. Específicamente quiero retomar un caso reciente de una mamita que decidió suicidarse y lo quiero retomar con todo el respeto que se merece, porque decidió suicidarse junto con su pequeño con autismo. Eh, Desconozco los pensamientos de esa mamita en este momento, pero comprendo mucho, pues que hay un estrés, que hay una ansiedad, que hay un cansancio, que hay un desgaste económico, que hay mucha mala información, que puede costar mucho trabajo buscar este acompañamiento o rodearse de un grupo de apoyo o de crear su grupo de apoyo, de sentirse acompañado, puede ser muchísimo desgaste. Entonces, pues sí, justo para la comunidad fue muy duro esta pérdida o este caso en específico, porque esto nos habla mucho de que de que a pesar de que actualmente ya tenemos más información del acompañamiento que debe tener tanto la persona autista como el cuidador, pues sí es difícil llegar a todo eso. En las zonas más marginadas, pues también es muy difícil que se dé esta atención. Y muchas veces, pues, se empeña tanto en la atención a la persona con autismo que la persona que le está brindando esa atención, es decir, el cuidador, pues deja de lado mucho de sí mismo, mucho de su cuidado personal, mucho de su autoestima, mucho de su tiempo de calidad para sí mismo. Entonces, justo en esta parte de cuidar al cuidador es en lo que nos ponemos mucho énfasis, en que es muy importante cuidar al cuidador para garantizar que tenga la energía y la capacidad emocional, la capacidad mental para proporcionar la atención y el apoyo necesario a la persona con TEA o a la persona a su cuidado, ¿no? Entonces, en este curso se van a brindar herramientas para trabajar con la autoestima, para trabajar con darse tiempo recreativo para sí mismos eh, y también para trabajar en un acompañamiento terapéutico. Se van a brindar muchos contactos de terapeutas, de asociaciones, de grupos de apoyo en los que se pueden acompañar
los cuidadores y en general toda la familia, ¿vale? Esto también es un tema a tratar. Y en general, pues, ¿qué aprenderemos dentro del curso? Muchísimas cosas. Cómo identificar el trastorno del espectro autista, eh, actividades de sensibilización, tanto para los más pequeños, tanto como para compañeritos de la escuela, maestros, abuelos, eh, amigos de la familia. Estas actividades de sensibilización van a ser pues de manera general para todos estos. Cómo llegar a un diagnóstico oportuno, em, cómo identificar desde la estimulación temprana, desde todo el desarrollo infantil, cómo identificar más concretamente casos de trastorno del espectro autista, en el caso de la estimulación temprana, cómo esto nos va a apoyar a generar nuevas habilidades de las que no son tan buenos los pequeños con autismo. También estrategias de afrontamiento ante el estrés, ante la ansiedad, ante casos de conductas agresivas, o berrinches, todo esto en estrategias de afrontamiento. También vamos a hablar de autonomía y autorregulación, tanto para el cuidador como aquellas estrategias que pueden utilizar para generar autonomía y autorregulación en el pequeño con TEA. Y sobre todo mucho énfasis en cuidando al cuidador. Como les decía, vamos a estar compartiendo tanto material audiovisual, algunas lecturas específicas, muchos contactos de terapeutas, de asociaciones a las que pueden acudir. Entonces, todo esto es lo que vamos a tener y mucho más, ¿no? Como les decía, en este caso del trastorno del espectro autista, hablar de espectro nos lleva a que hay muchísimos casos muy diferentes. Entonces, hablar más específicamente de cada caso nos beneficiaría muchísimo. Entonces, ese es un pro que este curso les va a brindar. Pues sí, tener un acompañamiento más específico, poder resolver sus dudas y también pues aprender no nada más escuchando de lo que yo les voy a hablar, sino también mediante actividades, estrategias, ejercicios. Entonces, pues muchos beneficios en este curso. Pues, en este, pues los esperamos en nuestro curso. Ya les hablamos un poco de lo que se va a estar mencionando en este curso. Va a haber muchas actividades, se les va a dar mucha retroalimentación a todas sus dudas y hay muchas sorpresas de las que seguramente van a estar enterándose ahorita con mi compañero Rodrigo, que les va a brindar, dándoles un spoiler, les va a brindar becas para que se inscriban a este curso con un porcentaje de descuento muy alto. Entonces, no se lo pierdan, queden al tanto y los esperamos en nuestro curso. Espero puedan acompañarme. Todas sus dudas serán resueltas en este curso, ¿vale? Y bueno, de manera general, ya para terminar, les quiero compartir el contacto con Psicoeduca. Contamos con número de WhatsApp, con correo electrónico, Facebook, e Instagram, y también en WhatsApp tenemos nuestro grupo. Entonces, si quieren estar enterados de todos los cursos y talleres que estamos ofertando, los invito a enviar mensaje para poderlos agregar.